sea la función, verificar que se cumple el teorema de Clairaut. Solución. Como esta es una función de dos variables, vamos a poder calcular dos derivadas parciales. La derivada parcial de la función f con respecto a x y la derivada parcial de la función f con respecto a y. Calculando la derivada parcial de la función con respecto a x. Y es una constante. Tenemos por acá la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas y la derivada parcial de esta expresión con respecto a x, y es una constante. Y la fórmula nos dice, derivada de una constante por una función, se copia la constante que es y por la derivada de la función. Derivada parcial de x con respecto a x, ¿a qué es igual? A 1. Más, vamos a calcular la derivada parcial de esta expresión con respecto a x. Y es una constante. Sería la derivada de una constante por una función. Copiamos la constante que es igual a e elevado a la 1 sobre y por la derivada parcial de x con respecto a x, que es igual a 1. Derivada parcial de la función con respecto a y. X es una constante. Tenemos una suma. La derivada de una suma es a la suma de las derivadas. Derivando parcialmente esta expresión con respecto a y, x es una constante. Copiamos la constante que es x por la derivada parcial de y con respecto a y, que es igual a 1. Más derivar parcialmente esta expresión con respecto a y. X es una constante. Aquí está. Copiamos la constante que es x por la derivada de esta expresión. Derivar parcialmente con respecto a y, e elevado a la 1 sobre y. Recordemos que la derivada de e a la u, ¿a qué es igual? Copiar la misma expresión por la derivada del exponente. Pero aquí en el exponente está 1 sobre y. Se me ocurre escribir 1 sobre a la n, que es igual a elevado a la menos n. 1 sobre y es igual a y elevado a la menos 1, por esta teoría de exponente. Y esto va a ser igual. X por 1 es x. Más esta x lo copiamos tal como está. Derivada parcial de esta expresión con respecto a y. Utilizo esta fórmula. Es igual a la misma expresión, e elevado a la y elevado a la menos 1. ¿Sí? Es igual a copiar la misma expresión, ahí está, por la derivada del exponente. La derivada parcial de y elevado a la menos 1 con respecto a y, ¿a qué es igual? Baja la n por u elevado a la n menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Por la derivada parcial de y con respecto a y. Derivada u a la n, este es igual a baja la n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de la función interna. Más por menos es menos. Y lo demás lo copio. X, aquí lo tiene. Y elevado a la menos 2, aquí lo tiene. Y e elevado a y menos 1, aquí lo tiene. Bien, vamos a calcular esta segunda derivada parcial. ¿Qué dice? Segunda derivada parcial de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Esto significa derivar parcialmente con respecto a y a la derivada parcial de la función con respecto a x. Y esto es igual, derivada parcial con respecto a y. ¿A qué es igual la derivada parcial de la función con respecto a x? Aquí está, ¿no? Es y más e elevado a 1 sobre y. 1 sobre y lo escribo como y elevado a la menos 1. Derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Derivada parcial de y con respecto a y es igual a 1. Más la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada del exponente. La derivada parcial de esta expresión con respecto a y, ¿a qué es igual? Baja la n por u elevado a la n menos 1 por la derivada parcial de y con respecto a y. 1 más por menos es menos, e elevado a 1 sobre y, porque y elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre y. Sobre y elevado a la menos 2 es igual a 1 sobre y al cuadrado.
segunda derivada parcial de la función con respecto a y luego con respecto a x. ¿A qué es igual? A derivar parcialmente con respecto a x a la derivada parcial de la función con respecto a y. Y esto va a ser igual, derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿A qué es igual eso? Ah, aquí está, ¿no? Es x menos x por y elevado a la menos 2 por e elevado a y elevado a la menos 1. Derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Derivada de x con respecto a x es igual a 1. Bien, vamos, vamos. Derivo con respecto a x. Todo esto es una constante y esta es una función de x. Deriva una constante por una función. Se copia la constante, y ahí está, copié la constante, y voy a derivar por la derivada parcial de x con respecto a x, que es igual a 1. Y finalmente, esto va a ser igual 1 menos y elevado a la menos 2 lo puedo escribir como 1 sobre y al cuadrado. Y e elevado a la y elevado a la menos 1 es igual a e elevado a 1 sobre y. Se cumple el teorema de Clairaut.